Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen. Derechos del fanfic a 8, Tueasley Kid link del fanfiction del creador en la descripción. Capítulo 46. Narcisa permaneció sentada en silencio, esperando a que la llamaran, con la mirada perdida en la pequeña habitación de piedra. Detenía la vista momentáneamente en la fotografía de un mago de aspecto antiguo, ataviado con la túnica judicial de Luisengamot del siglo XVII, para luego volver al escritorio que se extendía a pocos metros de ella. Allí se encontraba una joven clériga, hojeando una pila de pergaminos y tomando de vez en cuando una pluma para anotar algo. Suspiró, moviéndose incómodamente en el duro asiento de madera. Deseaba que la llamaran ya para poder terminar con esto y regresar a Francia. Unos días antes, había recibido una lechuza del ministerio informándole de su aislamiento en relación con el arresto de Lucius. No podía decir que le sorprendiera, solo le molestaba un poco. No tenía tiempo para las sutilezas del ministerio. Cuando leyó en el periódico la noticia del arresto de Lucius, no pudo evitar las lágrimas que inevitablemente brotaron. Lágrimas que no derramó porque creyera en la inocencia de su esposo ni porque sintiera tristeza por su captura, sino por el alivio. En otro tiempo, había amado profundamente a su esposo y había soñado con una vida larga y feliz juntos, pero esos sueños se desvanecieron tan rápido como llegaron. Una vez que Lucius se unió al Señor Oscuro, la luz que una vez hubo en su esposo comenzó a menguar lentamente y pronto se encontró con un vacío oscuro. Un vacío que, afortunadamente, llenó con el nacimiento de su hijo. Draco era su esperanza y su paz, y aunque por un tiempo temió que se pareciera a su padre, ahora podía ver que su corazón y su alma eran más puros que los de Lucius. Ella había enviado a Draco por la Red Flu inmediatamente después de enterarse de la noticia. Sin embargo, parecía que él ya había leído el profeta esa mañana y sabía del arresto de su padre y, al igual que Narcisa, no estaba triste, sino aliviado de que estuviera encerrado donde ya no podría hacer daño a nadie. Ella había regresado a casa ese mismo día, ya que con la noticia quería estar cerca tanto de Draco como de Severus, pero planeaba volver a Francia una vez que las cosas se calmaran. Todavía tenía asuntos pendientes allí que atender. Había solicitado el divorcio a través del sistema legal Mugle francés y estaba esperando que los papeles llegaran por correo Mugle para poder firmarlos, enviarlos y terminar de una vez por todas con él. Su arresto sin duda ayudó a la situación. Al estar encerrado en Azkaban, no podía intentar vengarse una vez que se enterara del divorcio. Narcisa Malfoy. La bruja de sangre pura alzó la vista al oír su nombre. Una mujer delgada y altísima, de nariz alargada y cabello negro azabache recogido en un moño alto, se encontraba a varios metros de ella. «Ven conmigo, por favor», dijo la mujer, girándose y dirigiéndose hacia la recepción, adentrándose en un pequeño pasillo. Narcisa la siguió. «Aquí dentro», dijo la mujer, moviendo su varita mágica, y la puerta se abrió. Narcisa le dio las gracias rápidamente y entró, cerrándose la puerta automáticamente tras ella. «Por favor, tome asiento, señora Malfoy», dijo un hombre corpulento detrás de un pequeño escritorio de madera, mientras señalaba una silla cercana. Narcisa echó un vistazo rápido a la placa en el escritorio del hombre. Herbert Wilson. Conocía ese nombre. Su marido se había quejado de él en más de una ocasión. Era de sangre pura, pero un ferviente defensor de los derechos de los mugles, y por la forma en que la miraba, seguramente sabía exactamente lo que su marido pensaba de él y seguramente suponía que ella sentía lo mismo. «Por supuesto que sabes por qué estás aquí, ¿verdad?», preguntó, entrecerrando ligeramente los ojos mientras se inclinaba hacia adelante en su asiento. «Sí. Aunque no sé qué quieres de mí, ni siquiera estaba en el país cuando se cometió el acto». Sentía curiosidad por sus motivos. No creía que la acusaría de saber que había planeado violar y matar a esa pobre mujer. Eso habría sido absurdo, pero tal vez sí creía que ella tenía conocimiento del asalto al campamento. El señor Wilson dejó escapar un gruñido y luego dijo: «No, no lo estabas. ¿Estabas en Francia, correcto?» «Sí, mi hijo y yo estábamos de visita en casa de mi madre durante el verano». «¿Y usted suele pasar tiempo con su madre durante las vacaciones de verano, señora Malfoy?» «A veces, sí». «¿Acaso nunca visita a su madre, señor Wilson?», respondió ella intentando ser ingeniosa. El mago que estaba frente a ella soltó una risa burlona, con el labio fruncido y un brillo de odio en sus ojos azules. «Mi madre está muerta, asesinada por los mortífagos hace más de 14 años junto con su padre». Narcisa dejó escapar un largo suspiro, sacudiendo ligeramente la cabeza. Ahora entendía lo que era. Una venganza. Él había perdido seres queridos en la guerra y esta era su oportunidad de desquitarse.
Seguramente suponía que ella sabía algo sobre las andanzas de su marido y planeaba sacarle toda la información posible para usarla en su contra. El señor Wilson no lo sabía entonces, pero Narcisa se convertiría en su mayor aliada en el caso contra su futuro exmarido. Lamento su pérdida, señor Wilson. Mucha gente perdió a seres queridos en aquella época. Permítame comenzar diciéndole que sé lo que es mi esposo. Fue tachado de mortífago poco después de casarnos. En aquel entonces era demasiado joven y estaba demasiado asustada para hacer o decir algo al respecto, pero, los tiempos han cambiado. Los ojos del señor Wilson se abrieron de par en par, sorprendido. Había esperado hostilidad o al menos resistencia por parte de la sangre pura, pero ¿era posible que ella odiara lo que su marido era y lo que representaba tanto como él? Señora Malfoy, ¿está diciendo que está dispuesta a colaborar en el caso contra su marido? Narcisa sonrió antes de inclinarse ligeramente hacia adelante, mirando fijamente a los ojos al hombre que tenía enfrente. Si no mencionas mi nombre, te contaré todo lo que sé. Una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios. Creo que podemos acceder a esa petición, dijo juntando las manos y apoyándolas sobre su escritorio. Excelente, ¿qué le gustaría saber? Empecemos con el asalto al campamento durante la Copa Mundial de Quidditch. ¿Sabes algo al respecto? Llevaba meses sospechando que mi marido tramaba algo, por eso decidí sacar a mi hijo del país al terminar el curso escolar. No tenía ni idea de en qué se metía exactamente, ni me importaba saberlo. Aprendí hace mucho tiempo a no inmiscuirme en los asuntos de mi marido. Sin embargo, puedo darles una lista de las personas con las que ha estado en contacto últimamente, así como acceso a nuestra casa, concretamente a su despacho. Allí pasaba la mayor parte del tiempo y donde gestionaba sus asuntos personales. La sonrisa del señor Wilson se extendía de oreja a oreja. Eso sería de gran ayuda, gracias, señora Malfoy. Oh, créame, señor Wilson, el placer es todo mío. XXX Draco estaba furioso. Su madre temía, y Severus estaba de acuerdo, que Draco no estuviera seguro fuera de casa. Ni siquiera le habían permitido volar en su escoba. Básicamente estaba bajo arresto domiciliario, y todo porque un loco había enviado una lechuza amenazando con hacer que la familia Malfoy pagara por los crímenes de Lucius. Si bien comprendía la preocupación de su madre, pensaba que estaba exagerando. Las protecciones alrededor de la mansión Malfoy, al igual que la casa de Potter, eran prácticamente impenetrables. Nadie iba a poder atacarlos en su propia casa, así que al menos debería poder volar en su escoba y montar a caballo. La verdadera pregunta era qué hacer al regresar a Hogwarts. Estaba bastante seguro de que no tendría problemas con sus compañeros de casa, pero no sabía qué harían los demás alumnos. Sin mencionar a las escuelas visitantes que llegarían a mediados de octubre para el torneo de los Tres Magos. Supuso que simplemente tendría que mantenerse alerta. Sabía que Hermione no pensaría mal de él. Ya le había enviado una carta diciéndoselo. En cuanto a los demás, solo le quedaba esperar y ver. Recostado en las almohadas de su cama, apoyó el libro que acababa de coger de la mesita de noche sobre su regazo y lo abrió. Era un libro sobre encantamientos poderosos que su madre le había comprado después de que obtuviera la nota de fin de curso que decía, la mejor nota de encantamientos de la historia para un alumno de primer año. El primer capítulo trataba sobre el encantamiento Patronus. Era un hechizo que deseaba aprender con todas sus fuerzas, junto con la legilimencia. Si bien era hábil para bloquear su mente de intrusos, no era muy hábil para entrar y leer la mente de otra persona. Severus era, sin duda, la persona más indicada para pedirle consejo sobre esta forma de magia mental, pero quería tener una base más sólida antes de hacerlo. No podía permitir que su padrino supiera todos sus secretos, al menos no todavía. XXX Hermione se apartó de Ron y su familia con enfado y se dirigió al expreso de Hogwarts. No podía creerlo. ¡Qué descaro! Tenían la osadía de decirle que Draco era un peligro por lo que había hecho su padre. La señora Weasley intentó mostrarse comprensiva, diciendo, sé que es tu amigo, querida, pero sería mejor que te mantuvieras alejada de él. Hermione sabía que tenía buenas intenciones, pero la verdad es que estaban siendo demasiado parciales. Draco no era su padre. Rápidamente se dirigió hacia la parte trasera del tren, donde Draco solía sentarse, y recorrió con la mirada los compartimentos hasta que finalmente lo encontró en el penúltimo, pero no estaba solo. Al abrir la puerta corrediza, se sorprendió al ver al profesor Snape sentado frente a su mejor amigo. Hola Hermione, dijo Draco con una sonrisa. Hola, Draco, hola, profesor Snape, dijo, mirando de reojo a su intimidante profesor de pociones.
Señorita Granger, dijo asintiendo con la cabeza. Draco podía ver fácilmente lo nerviosa que estaba Hermione con Severus a solo unos metros de distancia. Normalmente, solo le hablaba en clase, y siempre para responder alguna pregunta. ¿Qué se suponía que debía decirle al profesor más temido de Hogwarts? Lo siento, Hermione, dijo Draco, pero mi madre insistió en que me acompañara. Desde el incidente, mi familia ha estado recibiendo amenazas y ella solo quiere asegurarse de que estoy a salvo. Hermione jadeó sorprendida, luego entró rápidamente en el compartimento y se sentó junto a su amigo. ¡Qué horror! ¿Estás bien? Nadie ha intentado hacerte daño, ¿verdad? Dijo, colocando su mano sobre la de Draco. Severus no pudo evitar soltar una risita disimulada. Aunque Narcisa deseaba que su amistad no se convirtiera en algo más, estaba bastante seguro de que, con el tiempo, los jóvenes amigos se convertirían en pareja. Granger no habría sido su primera opción para su ahijado, pero a pesar de lo irritante que podía llegar a ser, era inteligente y era evidente que sentía un cariño sincero por Draco. Oh, estoy bien, la tranquilizó Draco. Es solo por precaución. Quizás fue algo más que una simple precaución. De hecho, habían recibido docenas de cartas desde la primera. La mayoría eran cartas de odio, pero algunas hablaban de planes más siniestros. Sin embargo, hasta el momento nadie había intentado atacar a Draco ni a su madre. Claro que era el primer día que salía de casa desde que había regresado a Inglaterra. Si me disculpan, voy a ir al baño, dijo Severus, poniéndose de pie. Cerraré la puerta con un hechizo para que nadie pueda entrar mientras no estoy. Draco le dio las gracias a su padrino, quien había estado en el baño casi media hora antes de regresar. Se excusó diciendo que el inodoro estaba roto y que tenía que esperar a que lo arreglaran. No fue mucho tiempo, pero le permitió hablar un rato con su mejor amigo sin interrupciones. Cuando regresó, hablaron principalmente de la escuela y de los libros que habían leído durante el verano, dos temas fáciles y seguros para conversar frente a su temido profesor de pociones. Draco no tenía apetito y picoteó la comida durante todo el banquete de bienvenida. A diferencia de sus compañeros, no sentía mucho entusiasmo por el próximo torneo de los Tres Magos. Por un instante, deseó ser uno de ellos, ajeno al verdadero peligro que le deparaba el año. Draco hizo todo lo posible por mostrarse molesto por el anuncio de que no habría Quidditch ese año, así como entusiasmado por el próximo torneo de los Tres Magos. Pero su mente estaba en mil cosas a la vez, así que dudaba haber resultado muy convincente. Incluso Crabbe y Goyle notaron que algo andaba mal. Claro, atribuyeron su mal humor a algo completamente distinto. Tras el banquete, todos comenzaron a dirigirse a sus dormitorios. Draco intentó ignorar las miradas y los susurros que parecían seguirlo. Todo había comenzado al bajar del expreso de Hogwarts y había continuado durante la cena. Incluso algunos de los otros Slytherin parecían recelosos de acercarse a él. Tranquilo, amigo, dijo Crabbe, poniendo una mano en el hombro de Draco justo cuando llegaban a la entrada de los dormitorios de Slytherin. No importa lo que piensen los demás sobre lo que hizo tu padre, seguimos siendo tus amigos. Goyle asintió. Gracias, chicos. Lo aprecio mucho. Ni por un instante pensó que Crabbe y Goyle lo abandonarían. También tenía a Hermione y por eso estaba inmensamente agradecido. Solo se preguntaba cómo reaccionaría Harry. Draco ahora sabía sin lugar a dudas que desempeñaría un papel fundamental en la caída del Señor Oscuro. En un principio, había considerado dejar que Harry cumpliera con su deber de la misma manera que antes, pero él ayudaría donde fuera necesario, con la esperanza de acabar con el malvado mago cuanto antes y salvar innumerables vidas. Sin embargo, las cosas parecían haber cambiado tan drásticamente desde su primera vida, la muerte de Pettigrew y la captura de su padre, que no sabía si eso era siquiera posible en ese momento. Ambos incidentes se debieron a su influencia y, por lo tanto, sentía que era su responsabilidad, incluso su deber, desempeñar un papel mucho más importante en la caída de su antiguo amo. XXX era pasada la medianoche y Draco yacía despierto en su cama, sus preocupaciones ahogando los ronquidos de sus amigos. Sabía que ese año debía tomar decisiones importantes y reflexionar detenidamente sobre cómo su influencia afectaría el futuro. Ese era el año en que el Señor Oscuro resurgiría, el año en que una oscuridad comenzaría a asolar el mundo mágico por primera vez en 13 años. Era el comienzo de una guerra. Había algo que tenía que hacer, y rápido. No tenía sentido demorarlo más. Se levantó de la cama, se agachó y sacó su baúl de debajo. Con cuidado, extrajo 3 objetos. Una diadema, un diario y un frasco de veneno de basilisco.
Cogió su mochila de la mesilla, sacó los 2 libros y los pergaminos que contenía y los reemplazó con los objetos que había sacado del baúl. Se puso rápidamente un jersey sobre la camiseta y un pantalón, se echó la mochila al hombro y salió de su habitación en silencio. XXX Hermione se preocupó al no ver a Draco en el desayuno. Harry le dijo que probablemente no quería que todos lo miraran fijamente como lo habían hecho en la cena. Aunque sabía que probablemente tenía razón, no pudo evitar preocuparse. Por suerte, justo cuando se disponía a salir para clase, su mejor amigo entró en el gran comedor. Draco. Gritó al otro lado de la habitación, levantándose de un salto de su asiento. Corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Estaba muy preocupada por ti. Draco soltó una risita ante su dramatismo mientras se separaba lentamente del agarre de Hermione. Estoy bien, Hermione. Simplemente me costó conciliar el sueño y terminé durmiendo a pesar de la alarma, eso es todo. Al observar a Draco más de cerca, Hermione pudo ver las ojeras bajo sus ojos caídos. Parecía agotado. ¿Hasta qué hora te acostaste? Preguntó preocupada. No estoy seguro, respondió encogiéndose de hombros. Sabía que eran alrededor de las 2 de la madrugada, o al menos eso creía cuando logró regresar a su habitación. Resultó que matar horrocruxes no era tan sencillo como verter un par de tapitas de veneno de basilisco sobre ellos y verlos chisporrotear y derretirse en la nada, como había imaginado. Al parecer, incluso fragmentos del alma del Señor Oscuro disfrutaban causando dolor y sufrimiento. Era como el Bogart maldito, solo que 100 veces peor. Cuando Draco se disponía a verter el veneno sobre la diadema, lo último que esperaba ver era la imagen de su mejor amiga cerniéndose sobre él, con el odio llenando sus normalmente hermosos ojos color chocolate, el ceño fruncido en un gesto de ira. Ron tenía razón, escutió su imagen, no eres más que un vil y malvado mago oscuro, igual que tu padre. Espero que acabes en Azkaban el resto de tu vida, y si el mundo mágico tiene suerte, un dementor te absorberá el alma. Las palabras le hirieron tan profundamente que casi sintió que el corazón se le encogía. Sabía que no eran reales ni ciertas, pero aún así le dolieron como una daga. Y entonces, todo empeoró. De repente, una imagen de Ron apareció junto a ella, tomando a Hermione en sus brazos y besándole suavemente la frente. No te preocupes, Hermione, te protegeré, había prometido Ron. Fue cuando Hermione alzó la cabeza, sus labios rozando los de Weasley, que Draco cerró los ojos, apretó la diadema con más fuerza en sus pequeñas manos de adolescente y se obligó a mantenerse firme mientras vertía la mitad del veneno sobre la diadema de Rowena Ravenclaw. Esta emitió un chillido agudo y ensordecedor y luego, nada. La imagen desapareció, el chillido se desvaneció. El veneno pareció actuar como una llama, derritiendo los bordes dorados de la corona. Las joyas estallaron y se agrietaron una a una hasta que solo quedó un trozo de oro deformado del tamaño de la palma de la mano. El Horrocrux había desaparecido, una parte del alma de Voldemort destruida para siempre. Cuando terminó, una leve sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios, a pesar de que sentía que toda su energía se había esfumado. Pero no podía rendirse mientras aún le quedara uno más por destruir. El diario era igualmente rencoroso, mostrando una imagen de su madre, anciana y extremadamente frágil, un fantasma de la mujer que alguna vez fue. Lucía como justo antes de que el cáncer se la llevara. Todo es culpa tuya, Draco. Se suponía que ibas a salvarme. Fracasaste. Siempre fracasas, igual que tu padre. Reprimiendo las emociones que lo embargaban y armándose de valor, se irguió, miró fijamente a los ojos la imagen de su madre moribunda y gritó: no fracasaré. Luego, abrió el libro y empapó sus páginas con veneno. Al igual que el otro Horrocrux, chilló de dolor al llegar a su fin. Draco logró arrastrarse de vuelta a su habitación, cayendo en un profundo sueño en el momento en que su cuerpo fatigado tocó el colchón. Hola, amigo, ¿cómo estás? Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Draco cuando Harry se acercó. Su amigo parecía preocupado, pero no parecía molesto ni enfadado. No tienes muy buen aspecto. Solo estoy cansado, le aseguró Draco. Ya sabes, dijo Harry con una sonrisa pícara que se le marcaba en las piernas, si le dices a la señora Pomfrey que no te encuentras bien, te dejará pasar el día en la enfermería descansando y no te meterás en problemas por faltar al trabajo. Draco se rió y negó con la cabeza. Qué sugerencia tan típica de Slytherin, Harry. Harry simplemente se encogió de hombros. Puedo ser astuto cuando quiero, dijo con un guiño. Draco resopló con incredulidad. Harry, tienes tanta discreción como Hagrid en una tienda de porcelana. Harry se rió y, para su sorpresa, Hermione también. Tienes razón, Harry.
Eres de los que actúan primero y piensan después. Harry se rió y luego sacó una magdalena de su bolsillo. Toma, Draco. Si te quedas a comer, podrías llegar tarde a clase. Gracias, dijo Draco, tomando la magdalena. De todas formas, no pensaba quedarme, solo comer algo y marcharme. Prefiero evitar miradas y murmullos a mis espaldas. No es que le importara lo que pensaran los demás, simplemente no quería lidiar con eso. No importa lo que piensen los demás, dijo Hermione, colocando una mano sobre su hombro. Estamos aquí para ti, añadió, mirando primero a Harry y luego a Draco. Draco exhaló profundamente y dirigió su mirada hacia Harry. ¿Sigues siendo mi pareja, verdad? Preguntó con una leve sonrisa insegura. Por supuesto que lo soy, Draco. No te culpo por lo que hizo tu padre. No eres él, ni mucho menos. Con todo lo que había pasado con Lucius, las imágenes que se vio obligado a ver la noche anterior, sumado al agotamiento que aún sentía, no pudo contener las lágrimas que de repente brotaron de sus ojos azul grisáceos. Estaba hecho un mar de lágrimas. Se encontró envuelto en un cálido abrazo de Hermione. Sintiéndose seguro y protegido en sus brazos, hundió la cabeza en sus oscuros rizos y simplemente lloró. No le importaba estar en el gran comedor ni que decenas de estudiantes y profesores lo estuvieran observando. Solo necesitaba llorar. Su padre siempre le había dicho que llorar era señal de debilidad, mientras que su madre le había dicho que llorar podía purificar el cuerpo y la mente. En un tiempo, había creído que todo lo que su padre decía era cierto y que nadie podía demostrar lo contrario, pero había sido sumamente ingenuo en su juventud, hasta el punto de cegarlo por completo a la verdad. Las cosas eran diferentes ahora, muy diferentes, así que, con un suspiro tembloroso, dejó escapar un sollozo ahogado, hundiendo aún más la cabeza en el suave cabello castaño de Hermione. Creo que Harry tiene razón, dijo Hermione. Quizás deberíamos llevarte a ver a la señora Pomfrey, necesitas descansar. Draco simplemente asintió, sabiendo que no tenía la fuerza, ni mental ni física, para terminar el día escolar sin desmayarse, así que sus dos amigos lo acompañaron fuera del gran comedor hasta la enfermería. XXX Severus observó en silencio a Draco mientras dormía. La señora Pomfrey dijo que sufría de agotamiento, lo cual no le sorprendió en absoluto. Aunque aparentaba estar bien, Severus sabía que el chico no podía soportar tan fácilmente todo lo que sucedía en su corta vida. Que su padre hubiera sido enviado a Azkaban por violación y asesinato, las amenazas que él y su madre habían estado recibiendo, las miradas y los susurros de sus compañeros, era demasiado para que un chico de su edad lo lidiara solo. Severus había supuesto que, como cualquier Slytherin de pura cepa, Draco simplemente no quería mostrar su debilidad y estaba fingiendo ser fuerte. Desafortunadamente, cargar con todo ese peso emocional era demasiado para él. Se lo había contado a Narcisa, que ya estaba de vuelta en Francia. Ella quería ir a Hogwarts de inmediato, pero Severus le aseguró que estaría bien y que solo necesitaba descansar. Tenía que quedarse en Francia para finalizar el divorcio por la vía legal Muggle. Una vez terminado, podría volver a Inglaterra. ¿Cómo está? Severus se giró al oír la voz del director. El anciano mago, visiblemente preocupado, miró al chico dormido. Está bien. La señora Pomfrey dijo que está agotado y que necesita descansar. Dumbledore suspiró y negó levemente con la cabeza. El chico, a pesar de ser de Slytherin, era la antítesis de su padre. Era inteligente y ambicioso, sí, pero también amable y compasivo, y Albus creía sinceramente que haría cualquier cosa por proteger a quienes más quería. Sin embargo, había algo más en el chico. No lograba identificarlo con exactitud, pero cuando Albus miraba a los ojos de Draco, era como si viera un alma mucho más madura que la de un niño de 14 años. Dumbledore se quedó solo un instante más antes de pedirle a Severus que le avisara cuando Draco despertara y luego se marchó. XXX Draco no sabía qué esperar al entrar por primera vez a Defensa contra las Artes Oscuras. Dado que las cosas habían sido un poco diferentes esta vez, sinceramente no estaba seguro de si el profesor Moody era él mismo o, como en la línea temporal anterior, era Barty Crouch Jr. disfrazado. Sin embargo, en ese momento, se inclinaba por lo segundo. El hombre había entrado al gran comedor con la misma teatralidad que la noche del banquete de la selección, tal como lo había hecho en la primera vida de Draco y, por lo que había oído de los estudiantes que lo habían acompañado hasta el momento, se comportaba de forma muy similar a como lo había hecho Crouch en su línea temporal original. Claro que, por lo que él sabía, Barty podría haber sido simplemente muy bueno imitando al ex Auror. Después de todo, Dumbledore había sido engañado y se suponía que era un viejo amigo de Moody.
Durante la clase, Draco notó que la mirada de Moody a menudo se desviaba entre él y Harry, aunque nunca se dirigía directamente a ninguno de los dos. Al terminar la clase, no le sorprendió del todo que Moody le pidiera que se quedara un momento más. ¿Quieres que espere?, preguntó Hermione, mirando a Moody con escepticismo. No, no pasa nada. Seguro que no es nada. ¿Están seguros?, preguntó, mirando a Harry, que estaba de pie en la puerta, mientras Crabbe y Goyle también merodeaban cerca. No nos importa esperar. De verdad, no pasa nada. No quiero que lleguen tarde a transformaciones. Hermione miró a su amiga con cierta reticencia, pero finalmente asintió y salió del aula. Sin embargo, no se alejó mucho y decidió esperar a pocos metros de distancia, fuera del alcance de la vista de Draco, pero lo suficientemente cerca como para poder oír lo que ocurría dentro. Draco se acercó lentamente al mago conocido como el profesor Alastor Moody, y sin saber qué tramaba el posible impostor, tuvo cuidado de mantener una distancia prudencial de él. «Usted quería verme, señor». El supuesto ex-auror dejó escapar un gruñido bajo al sentarse en el borde de uno de los escritorios. «Sí. Teniendo en cuenta tu situación, pensé que podría ofrecerte un pequeño consejo». Draco arqueó una ceja rubia. Yo sugeriría quizás un poco de entrenamiento defensivo adicional. Esto sin duda despertó el interés de Draco. Ya fuera Moody o Barty, esto no era algo que esperara. ¿Por qué te importa?, preguntó Draco, escéptico. Aunque realmente fuera Moody, no tenía mucho sentido que un ex-auror le diera ese consejo al hijo de un presunto violador y asesino, sobre todo si pertenecía a una conocida familia oscura y era seguidor del Señor Oscuro. Claro que, si fuera Barty Crouch, sería lógico que le ofreciera esa orientación al hijo de otro mortífago. Moody suspiró y se movió ligeramente en el escritorio. No eres como tu padre, muchacho. Incluso yo lo veo, y solo llevo aquí unos días. Pero como eres un Malfoy, la gente te asociará con lo que él hizo, así que será mejor que estés preparado por si alguien intenta vengarse de ti de forma desmedida. Draco admitiría que tenía razón. Eres un buen muchacho, continuó, me dolería mucho verte sufrir por los errores de tu padre. Simplemente, tenlo en cuenta. Draco hizo una pausa y asintió lentamente. Considerando que, en realidad, poseía las habilidades de un mago de mediana edad que había participado en una guerra y había recibido entrenamiento avanzado, aunque la mayor parte giraba en torno a hechizos de naturaleza oscura, no le preocupaba demasiado no poder defenderse si surgía la necesidad. Pero tal vez no le vendría mal. Además, un poco de entrenamiento adicional en magia defensiva no le haría daño. Lo tendré en cuenta, señor, respondió Draco cortésmente. Una leve sonrisa asomó en los labios del hechicero de aspecto oso. Bien. Ahora vete, dijo, indicándole que saliera del aula. No podemos permitir que llegues tarde a tu próxima clase. Draco permanecía sentado en silencio a la mesa del desayuno, revolviendo los huevos en su plato con el tenedor, sin mucho apetito para disfrutarlos. Su mente estaba demasiado ocupada con otras cosas, incluido el próximo torneo. No le quedaba mucho tiempo. Sabía que tenía que tomar una decisión pronto. Tenía varias opciones, cada una tan descabellada como la anterior, pero sabía que tenía que hacer algo para intentar detener el regreso del Señor Oscuro. Supuso que podría intentar eliminar la línea de edad del Cáliz de Fuego, aunque, dado que la había puesto el propio Dumbledore, no estaba seguro de poder hacerlo. Si tenía éxito, podría poner su nombre en el cáliz en el último minuto después de que Barty Jr. hubiera añadido a Harry bajo el pretexto de una cuarta escuela, y esperar que su nombre saliera en lugar del niño que sobrevivió, manteniendo así a su amigo a salvo. Draco también pensó que podría intentar impedir que Moody / Crouch añadiera una cuarta escuela y el nombre de Harry al torneo, pero enseguida se dio cuenta de que probablemente no era la mejor idea. Si Moody era realmente Barty Jr. Estaba seguro de que el siempre leal mortífago no dudaría en intentar matarlo si lo consideraba necesario, y Draco no era tan tonto como para correr ese riesgo. También estaba la idea de simplemente dejar que las cosas siguieran su curso y luego hacer todo lo posible por guiar a Harry por el buen camino durante las pruebas. Draco, será mejor que nos vayamos, la voz de su buen amigo Crabbe lo sacó de sus pensamientos cansados, vamos a llegar tarde a encantamientos. Ah, claro. Apartando su plato de huevos sin comer, Draco cogió su mochila y salió del gran comedor con sus amigos. Hermione notó que algo le preocupaba a su mejor amigo. Le costaba concentrarse en clase, estaba extrañamente callado y tenía la mirada perdida en sus ojos azul grisáceos, normalmente tan brillantes.
Al terminar las clases, Hermione lo tomó de la mano y le propuso dar un paseo. Draco asintió y los dos amigos salieron del castillo y se dirigieron hacia los alrededores. Hermione se envolvió en su capa cuando un viento frío sopló de repente. Quizás deberíamos haber buscado un lugar cálido adentro para hablar, dijo con un escalofrío. Draco sonrió mientras se quitaba la bufanda de Slytherin y se la ponía sobre los hombros. Podemos entrar si quieres, le ofreció. Hermione negó con la cabeza y siguió caminando. No, está bien, además esto es más privado. Draco arqueó una ceja. Ah, ¿sí? Dijo con una sonrisa burlona, ¿y de qué querías hablar en privado? Hermione sintió que se le ruborizaban las mejillas y bajó la cabeza. Solo quería, bueno, parecías algo distraído hoy, dijo en voz baja, levantando la cabeza y mirándolo a los ojos. Solo quería saber si todo estaba bien. La sonrisa burlona de Draco se transformó en una leve sonrisa y asintió. Tengo muchas cosas en la cabeza. Hermione dejó de caminar, lo que provocó que Draco también se detuviera. Luego le puso una mano en el hombro y le preguntó suavemente, ¿quieres hablar de ello? Quería hablar de ello. Sería un gran alivio poder contárselo a alguien, ¿y quién mejor que su mejor amiga? ¿Pero cómo? No podía decirle la verdad directamente. Ella sabía que él tenía sueños sobre el futuro. De hecho, sería bastante fácil usar sus supuestas premoniciones para transmitirle la información sin que sospechara. Sí, pero bueno, eso tendría que quedar entre nosotros, dijo Draco. Por supuesto, respondió Hermione, sabes que puedo guardar un secreto. Por supuesto que lo sabía, pero oírla decirlo solo hizo que quisiera decirle la verdad, toda la verdad, pero, no, todavía no. De acuerdo, comenzó, tuve un sueño, una premonición, sobre el torneo Y. Harry. Los ojos de Hermione se abrieron de par en par, sorprendida y curiosa. ¿Con qué soñaste exactamente? Mientras su mejor amiga le contaba la historia de cómo el nombre de Harry salía del cáliz de fuego, de cómo se veía obligado a luchar contra dragones, a esquivar sirenas armadas y a abrirse camino a través de un laberinto mortal, los ojos de Hermione se abrían cada vez más. Fueron destellos rápidos, pero muy claros, mintió Draco con naturalidad. Estoy preocupado, Hermione. No quiero que Harry salga lastimado, pero no sé qué hacer. Esa parte era completamente cierta. La joven Gryffindor de repente se quedó pensativa y, tras unos instantes de reflexión, preguntó, Draco, ¿crees que si el nombre de Harry estuviera en el cáliz, tal vez serías capaz de quitarlo? Draco negó con la cabeza con tristeza. No creo que nadie pueda. Una vez dentro, solo sales y el cáliz lo decide. Hermione suspiró y añadió, dijiste que el nombre de Harry salió después del de Cedric, ¿verdad? Él asintió. Pero Harry ni siquiera se acerca a los 17 años, así que ¿por qué lo habría elegido el cáliz de fuego? Draco sabía la respuesta. Barty Jr. Había añadido una cuarta escuela al torneo, pero eso no se supo hasta que terminó la competición. No creyó conveniente decir de repente. Y otra cosa que vi en mi premonición fue, así que se hizo el desentendido. No estoy seguro, dijo encogiéndose de hombros. Tal vez, dijo Hermione, arqueando una ceja, quien quiera que haya puesto su nombre en la taza borró la línea de edad el tiempo suficiente para escribir su nombre y luego la volvió a poner. Draco tuvo que admitir que la idea tenía mérito. Incluso cuando Barty Jr. añadió una cuarta escuela, el criterio de edad de Dumbledore debería haber seguido funcionando y haber rechazado la solicitud de Harry, así que tal vez ella tenía razón. Es una buena posibilidad, pero no veo cómo saber eso va a ayudar a Harry. Hermione exhaló un largo suspiro y asintió. Tal vez no, pero a mi parecer, Draco, solo hay dos cosas que podrías hacer. O se lo cuentas a un profesor, que probablemente no te creerá, o se lo cuentas a Harry. Había pensado en contárselo a Harry, pero no quería imponerle esa carga si podía evitarlo. Aunque sabía que no era posible, deseaba con todas sus fuerzas poder destruir el maldito cáliz de una vez por todas. XXX era medianoche y una figura solitaria permanecía en el gran salón, con un trozo de pergamino en la mano. Respirando con dificultad, dio un paso adelante, cruzando la línea divisoria. Soltando una leve risa de sorpresa, extendió el brazo, dejando caer el pergamino entre sus dedos, y observó cómo era consumido por las llamas azules del cáliz. XXX Draco estaba sentado junto a Hermione, quien no dejaba de mirarlo con preocupación. No le había contado a su mejor amiga qué había decidido hacer finalmente con respecto a Harry y el torneo, y le agradecía que no le hubiera preguntado. No había acudido a ningún profesor. Sabía que no era algo que pudiera ni debiera hacer en ese momento.
En cambio, había hecho algo increíblemente estúpido y, la verdad, no tenía ni idea de si funcionaría. Si funcionaba, Harry tendría un año mucho menos estresante y Draco uno mucho más peligroso. Si no, al menos estaría allí para apoyar a Harry durante todo el torneo. Draco se giró hacia ella al oír su voz suave y dulce. Todo irá bien, le aseguró ella, tomándole la mano y apretándola suavemente. Draco simplemente asintió y volvió su atención al cáliz, sin soltar la mano de su mejor amigo. Parece que ha venido todo el colegio, dijo Harry sentándose junto a Draco. Ron y Neville, que habían entrado con Harry, se apretujaron en un hueco detrás de ellos. Sí, parece que sí. ¿Alguna idea de quién será elegido para Hogwarts?, preguntó Harry. Draco suspiró y negó con la cabeza, pero añadió en voz baja. Sí, tengo una idea bastante acertada. Bueno, el cáliz está casi listo para tomar una decisión, anunció Dumbledore de repente. Draco dirigió su mirada al director, que parecía bastante animado. Luego, este dio instrucciones sobre a dónde debía dirigirse quien fuera llamado del cáliz. Las llamas dentro del cáliz se tornaron rojas, comenzaron a salir chispas de él y entonces, ¡zas! Un trozo de pergamino carbonizado salió volando del cáliz y cayó en la mano abierta del director. El campeón de Durmstrang es Víctor Krum. La mirada de Draco se dirigió rápidamente hacia el búlgaro, que se había abierto paso entre una multitud que lo aclamaba y apretaba las manos. Un segundo trozo de pergamino salió rápidamente volando del cáliz. La campeona de Beauxbaton Sesame Ardere. Se oyeron algunos aplausos mezclados con susurros y miradas confusas. Draco entre ellos. ¿Qué le había pasado a Fleur?, susurró. No cumplirá 17 años hasta diciembre, anunció indignada una chica mayor de Beauxbatons. La chica en cuestión parecía algo sorprendida, pero para nada desanimada. Dijo algo en francés mientras se dirigía al lugar donde se reunirían los campeones. Hermione soltó una risita, y fue entonces cuando Draco recordó que hablaba francés. Mirándola con curiosidad, Hermione dijo que la otra chica estaba celosa y que dejara de quejarse. Oh. El director y la directora, junto con Crouch, se reunieron cerca del cáliz de fuego. La sala quedó en silencio mientras hablaban. Tras un rato, tomaron una decisión y se dispersaron. Parece, dijo Dumbledore, frunciendo el ceño con profunda expresión, que alguien ha alterado la edad. A pesar de la situación, la decisión del cáliz no se puede revertir. Dado que la señorita Ardee cumplirá 17 años antes de que termine el torneo, hemos decidido permitirle competir. Ahora, retomemos donde lo dejamos, ¿de acuerdo? Al alzar la mano Dumbledore, otro trozo de pergamino salió volando del cáliz. El director dejó escapar un largo suspiro al leer el nombre del campeón de Hogwarts, y no era Cedric Diggory, Draco Malfoy. Una leve sonrisa asomó en los labios del joven Slytherin mientras se disponía a levantarse. Solo una manita lo detuvo en el brazo. Hermione abrió mucho los ojos y susurró. ¿Entraste? Draco asintió. No sabía si funcionaría, susurró en aquel entonces, y añadió. Te contaré más tarde. Hermione asintió y soltó a su mejor amigo. ¿Crees que Draco fue quien alteró la línea de edad? Hermione se giró hacia Harry, cuyos ojos inseguros seguían a Draco mientras caminaba por el gran comedor. No lo sé, pero lo voy a averiguar, suspiró, sacudiendo la cabeza, y si lo hizo, le voy a echar un hechizo tremendo. XXX Draco puso los ojos en blanco al ver a la chica francesa riendo cuando él entró en la habitación, uniéndose a los otros dos campeones seleccionados. Tienes que estar bromeando, dijo ella, aún riendo. Cállate, pequeño idiota, replicó Draco. Puede que sea joven, pero soy brillante y poderoso. Tengo las mismas posibilidades de ganar que cualquiera. Ella simplemente se rió y se encogió de hombros. Si tú lo dices, muchacho. Krum no dijo nada, pero miró a Draco con expresión atónita. Sin embargo, eso no sorprendió a Draco. Krum sería un gran mago, pero era tan tonto como una piedra. Cuando las puertas de la habitación se abrieron de nuevo, Draco esperaba ver al director del colegio y a Crouch. En su lugar, entró un alumno de cuarto año, más bajo de lo normal, con una mata de pelo negro y un trozo de pergamino quemado en la mano. Esto no había salido como esperaba. Draco no sabía exactamente cómo Barty Jr. había logrado que el nombre de Harry superara la restricción de edad la primera vez. Solo tenía teorías, así que decidió que la mejor manera de entrar era eliminar la restricción por completo. No había sido tan difícil como esperaba encontrar la manera de revertirla. La había encontrado en un libro de crianza que mostraba cómo crear y eliminar protecciones para evitar que los menores de edad se metieran en líos. La verdad es que le sorprendió que funcionara.
Parecía demasiado fácil, pero a veces la respuesta más simple es la más fácil. Luego colocó un hechizo muy difícil y nada amigable sobre el cáliz. Si alguien más hubiera intentado entrar al torneo, habría salido disparado por los aires. Había asumido que había puesto su nombre en el cáliz antes de que Barty Jr. creara la cuarta escuela y pusiera el nombre de Harry. Al parecer, Draco no había calculado bien sus tiempos. De alguna manera, Barty Jr. había logrado sortear su hechizo. Mierda. Maldijo Draco, y no precisamente en voz baja. Puedes decirlo otra vez, dijo Harry, y como siempre, estoy metido de lleno en esto. Severus, por favor, tienes que hacer algo. Narcisa se aferró a la túnica de su amante, suplicando. Sus ojos azules reflejaban desesperación. Severus suspiró, tomando con delicadeza sus manos entre las suyas. Ojalá pudiera, pero no hay nada que pueda hacer. Una vez que el cáliz elige un nombre, esa persona queda mágicamente obligada a competir. Narcisa negó con la cabeza, incrédula. Jamás habría imaginado que Draco haría algo tan tonto. Había habido muertos en este torneo. Se preguntó si lo habría hecho en broma, creyendo que no tenía ninguna posibilidad, o si alguien lo había retado, tal vez el chico Potter. Por otro lado, su hijo también había decidido, por puro capricho, ir a Suiza un fin de semana sin más motivo que el aburrimiento y la idea de divertirse. La bruja de sangre pura dejó escapar un sollozo ahogado al darse cuenta de que no había manera de sacar a su hijo de allí. Severus la estrechó entre sus brazos, consolándola lo mejor que pudo. Estará bien, Crisa, susurró en su cabello, mientras su gran mano dibujaba suaves círculos en su espalda. Draco es inteligente e ingenioso. Todo lo que define a un verdadero Slytherin. Le irá bien. ¿Lo cuidarás, verdad? Preguntó con la voz temblorosa. Por supuesto, cariño. Haré todo lo que esté en mi mano para protegerlo, te lo prometo. Severus hablaba en serio. No le importaba mentir, engañar o incluso usar magia oscura. Protegería a Draco a toda costa. Le daba igual ganar o no. Solo quería que saliera con vida. Sí, también cuidaría del chico Potter, como siempre lo había hecho. Al fin y al cabo, lo había prometido sobre la tumba de Lily, pero Draco siempre sería su prioridad. XXX a Draco le pareció algo irónico que la portada del Daily Prophet anunciara, en letras grandes y negritas, que 4 campeones habían sido elegidos para competir en el torneo de los 3 magos, mientras que el anuncio de que los nuevos juicios y, en algunos casos, los primeros juicios para los mortífagos condenados y los simpatizantes del Señor Oscuro comenzarían el lunes siguiente. Supuso que no debería haberse sorprendido demasiado. El Prophet, a todas luces, era más un tabloide que un periódico propiamente dicho. Lo dobló, lo dejó a un lado y decidió concentrarse en su desayuno. Al echar un vistazo a la mesa de Gryffindor, vio a Hermione hablando en voz baja con Harry. También notó que Ron fulminaba a Harry con la mirada, algo que a Draco no le sorprendió en absoluto. Sabía que la participación de Harry en el torneo había provocado una pequeña ruptura en su amistad, pero Weasley lo superaría tarde o temprano. No había hablado con Hermione desde que lo nombraron campeón la noche anterior y, por el momento, no estaba seguro de cuál sería su reacción, aunque dudaba que estuviera precisamente encantada. Ya estaba bastante preocupada por la posibilidad de que Harry participara. Solo podía imaginar sus inquietudes ahora que él también estaba inscrito. Por mucho que odiara causarle dolor, había entrado por las razones correctas. Al observar el resto de la mesa de Gryffindor, notó varias miradas y susurros dirigidos hacia él. En general, fuera de su casa, gran parte del colegio aún lo veía como una especie de engendro demoníaco, como si fuera a volverse loco de repente y empezar a soltar imperdonables a diestro y siniestro. No le cabía duda de que su inscripción en el torneo solo había aumentado sus sospechas. Tras dar el último bocado a su desayuno, Draco cogió su mochila y se dirigió a la mesa de Gryffindor. Hola, chicos, saludó Draco a sus amigos con una sonrisa. Harry le devolvió una leve sonrisa, mientras Hermione suspiró y, sin decir palabra, se levantó de la mesa y comenzó a salir del gran comedor. Draco miró a Harry con curiosidad, a lo que el niño que sobrevivió simplemente se encogió de hombros. Con un gruñido de fastidio, Draco empezó a seguir a su mejor amiga. Hermione. Oye, Mione, espera. Al principio, la Gryffindor ignoró sus súplicas, pero cuando él continuó siguiéndola hacia su primera clase, finalmente cedió. ¿Qué Draco? Draco arqueó una ceja, sorprendido por su tono hostil. Solo quería hablar. Entrecerró los ojos y cruzó los brazos firmemente sobre el pecho. ¿Sobre qué exactamente?
¿Sobre cómo te inscribiste estúpidamente en un concurso para el que no estás en absoluto cualificada, o sobre el hecho de que arrastraste contigo no solo a Harry, sino también a otra chica menor de edad? Ella estaba disgustada y él comprendía por qué, pero, en su opinión, estaba exagerando por completo. Le había confiado la situación y le había dicho que quería encontrar una manera de ayudar a Harry, y lo había hecho, aunque las cosas no hubieran salido exactamente como esperaba. Oye. Empezó Draco a la defensiva. Intentaba ocupar el lugar de Harry, no participar junto a él. Además, cuando me inscribí en la competición, lo hice en el último momento, o casi. Así que cuando eliminé la línea de edad, no esperaba que nadie inscribiera su nombre después. Esperaba que el nombre de Fleur saliera del cáliz, tal como te dije. La expresión de enfado de Hermione se desvaneció lentamente, su abundante cabello cayó mientras su cabeza se inclinaba, sus ojos fijos de repente en el suelo de piedra frente a sus pies. Lo siento, susurró, no debía haberlo supuesto. Dejando escapar un profundo suspiro, levantó lentamente la cabeza y sus ojos se encontraron con los de su mejor amiga. Solo tengo miedo. No quiero que nadie salga herido. Oh, Hermione, Draco no dudó en abrir los brazos, y Hermione se acurrucó en ellos. Todo saldrá bien. Ya sé lo que nos espera y cómo afrontarlo. Harry y yo estaremos bien, de verdad. Luego le dio un suave beso en la cabeza. ¿Qué le vas a decir a Harry?, preguntó ella. La verdad, respondió Draco, soltando lentamente a Hermione de su abrazo. Esta noche, después de cenar, en la sala de los menesteres. Le hablarás del dragón y le mostrarás cómo derrotarlo, ¿verdad? Por supuesto que sí. Saldremos adelante, Hermione. Juntas podemos superar cualquier cosa. XXX, me resulta extraño, Albus, dijo Modi, moviéndose en su asiento antes de levantarse lentamente. El chico Potter ha sido elegido campeón, a pesar de que jura que no se presentó. Y te digo que no me cabe duda de que dice la verdad. Se le notaba el pánico en los ojos cuando le dijeron que no había escapatoria. Albus tarareó mientras se acariciaba la larga barba plateada. Además, está el hecho de que se manipuló la edad límite. ¿No habías dicho que las medidas de seguridad que habías establecido estaban por encima de las capacidades de cualquier estudiante? Refunfuñó. Ellos eran. Modi suspiró, su ojo mágico se dirigió hacia la puerta mientras su ojo normal volvía a mirar al director. Tú y yo sabemos que el ataque en la Copa Mundial de Quidditch es solo el principio. Quien quiera que esté detrás de la manipulación del cáliz no espera que el chico Potter sobreviva. Albus suspiró, pero asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Ese es mi temor. Luego está el problema con el chico Malfoy. Sé que dijiste que no se parecía en nada a su padre, y tiendo a estar de acuerdo, lo que hace que la situación sea aún más grave para él. ¿Tumba? No veo por qué, el chico se ha inclinado hacia la luz. En efecto. Sin embargo, la mayoría de la comunidad mágica aún lo ve como un simple clon de su padre. Además, cualquier seguidor de quien tú sabes esperará automáticamente que Draco siga a los pasos de su padre. ¿Cuál crees que será su reacción cuando descubran que no comparte sus ideales? Ah, ya entiendo a qué te refieres. Bien. Ya le he ofrecido mis servicios. ¿Servicios?, preguntó Albus. Le comenté que, teniendo en cuenta la actitud que la mayoría de la escuela tiene hacia él y su familia en este momento, sería prudente que se preparara adecuadamente para defenderse. Veo. Por supuesto, estaría dispuesto a extenderle esa oferta también a Potter. Suspiró Albus Dumbledore, pasándose el pulgar y el índice por sus viejos y cansados ojos. Se supone que los campeones no deben tener ayuda externa, Alastor. Modi soltó una risita burlona. No les voy a dar ninguna pista, Albus, solo les voy a repasar las técnicas defensivas. Tú sabes tan bien como yo que ninguno de tus alumnos está a la altura en defensa debido a la mayoría de los pésimos instructores que has contratado para impartir la materia. Albus soltó una risita mientras se levantaba de su asiento. Muy bien, Alastor, pero ten cuidado con lo que les enseñas, ¿de acuerdo? Nada demasiado avanzado. No queremos que agoten su energía intentando realizar hechizos que aún no pueden controlar. No tienes que preocuparte por eso, Albus. Mi objetivo es asegurarme de que puedan defenderse adecuadamente. No estoy intentando entrenarlos para que sean aurores. XXX Draco apartó a Harry justo antes de la clase de encantamientos y le dijo que tenía algo muy importante que contarle y que se encontraran cerca de la sala de los menesteres después de cenar.
Una vez allí, junto a Hermione, Harry quedó completamente atónito con lo que su amigo de Slytherin le confió. Que había tenido una visión del torneo, que había visto su nombre sacado de la copa y que había intentado, sin éxito, ocupar su lugar. Además, sabía exactamente en qué consistía cada una de las pruebas, lo cual le explicó con detalle, omitiendo la parte sobre el regreso de Voldemort. Al principio, este conocimiento le dio a Harry un pequeño rayo de esperanza en esa situación tan complicada. Hasta que Draco le contó exactamente a qué se enfrentaban. Dragones. Gimió Harry mientras se pasaba la mano por su desordenada mata de pelo negro. Sé que suena aterrador, pero lo superaremos, Harry, te lo prometo, dijo Draco, haciendo todo lo posible por tranquilizar a su buen amigo. Harry negó con la cabeza, frunciendo el ceño con frustración. Deberías habérmelo dicho antes, Siseo. No tenías por qué meterte en esto. Podrías haber, maldita sea, Draco. Gritó Harry, pasándose las manos por la cara cansada. Draco suspiró, dando un paso más cerca de su amigo. Lo siento, Harry. Tal vez tengas razón y quizás debería habértelo dicho antes, pero no quería preocuparte. No, pensaste que simplemente te pondrías en peligro. Vaya por Dios. Puede que yo no tenga padres que se preocupen por mí, pero apuesto a que tu madre está histérica, por no hablar de Snape. Draco asintió levemente, sabiendo que tenía razón. Aún así, sentía que él podía manejar la situación mejor que un chico de 14 años que había sufrido abuso emocional y que ya se enfrentaba a un futuro difícil e incierto, plagado de peligros. Sí que hay gente que se preocupa por ti, Harry, intervino Hermione. Puede que tus padres ya no estén, pero Sirius y Remus son como tíos para ti, y luego están los Weasley, y por supuesto Draco y yo. Así que ni se te ocurra pensar lo contrario. Sí, Draco fue un idiota por no pensar bien su decisión, y ya he hablado con él sobre eso, pero tienes que entender que hizo lo que hizo porque quería ayudarte. Harry suspiró, dejando caer los hombros. Tranquilo, Harry, dijo Hermione con tono tranquilizador, posando suavemente una mano sobre el hombro del adolescente asustado. Draco tiene un plan. Harry miró a su amigo de Slytherin, quien le devolvió una amable sonrisa. Hay varias tácticas que podemos usar. Una la vi en mis visiones y otras se me ocurrieron a mí, pero al final tú decides cuál prefieres usar. Cuando Harry accedió a escuchar lo que Draco tenía que decir, una silla grande, suave y acolchada apareció de repente detrás de él y rápidamente se encontró hundiéndose en ella. ¿Vale, qué? Bueno, una idea es que podemos transformar algún tipo de paisaje, por ejemplo una roca, en un animal, lo que distraerá al dragón el tiempo suficiente para recuperar el huevo, explicó Draco mientras se sentaba en un sofá de 2 plazas que había aparecido de repente. Hermione se sentó al instante a su lado. Era lo que Cedric Diggory había hecho originalmente en la primera prueba. Como no iba a competir esta vez, no era como si le estuviera robando la idea. Fleur había intentado usar sus habilidades de vela para encantar al dragón, lo cual solo funcionó parcialmente. Obviamente, ni él ni Harry podrían hacer eso. Krum usaría la maldición de la conjuntivitis y no iba a robarle esa idea, aunque para empezar no era muy buena. Vale, no está mal, dijo Harry, ¿qué más? Bueno, existe un poderoso hechizo para dormir, pero puede ser difícil de dominar en una bestia tan grande como un dragón. Los domadores de dragones lo conocen, por supuesto, así que supongo que se podría lograr con suficiente práctica. Draco ya había usado el encantamiento antes. Un par de veces sobre sí mismo cuando tenía dificultades para dormir y varias veces sobre Astoria cuando simplemente no quería lidiar con ella. Sin embargo, Astoria no se parecía en nada a un dragón, al menos no en tamaño. También podríamos intentar un maleficio que lo haga tropezar. Esto provocaría que el dragón cayera, dándonos, con suerte, el tiempo suficiente para recuperar el huevo de oro. Luego está el encantamiento congelante, que dejará al dragón inmóvil por un breve período de tiempo. Hermione escuchó con suma atención mientras Draco continuaba durante 15 minutos enumerando posibles hechizos, maleficios y conjuros que podrían funcionar. Algunos parecían más probables que otros, pero estaba segura de que Harry realmente apreciaba sus consejos. Cuando finalmente terminó, Draco se disculpó una vez más con Harry por habérselo ocultado, pero también le prometió hacer todo lo posible para que ambos superaran el torneo. Harry admitía que aún estaba un poco molesto con Draco. No le gustaba que le ocultaran cosas. Sin embargo, entendía que tenía buenas intenciones, así que no podía seguir enfadado con él. Además, con Ron enfadado, Draco y Hermione eran lo único que tenía. Claro que, como señaló Hermione, también tenía a Sirius y Remus. Quizás debería escribirles.
Estaba seguro de que probablemente ya sabían que su nombre había salido del cáliz. Tal vez ellos también podrían darle algún consejo útil. Ron fulminó con la mirada a Harry desde el otro lado de la sala. Le dijo algo a Hermione, quien le dio un rápido abrazo, antes de salir de la sala común. ¿A dónde iba a las 8 de la noche? Se preguntó Ron. Seguía enfadado con su supuesto mejor amigo por haberse inscrito en el torneo sin avisarle. Él no lo habría delatado. Además, si Harry le hubiera contado a Ron cómo lo hizo, Ron también habría podido participar. Se imaginaba lo que haría con todo ese oro. Se compraría una túnica decente para empezar, y luego quizás una escoba nueva, de las mejores, por supuesto. Pero ahora no había ninguna esperanza de eso. El ya famoso Harry Potter ganaría y añadiría el premio a su ya desbordante pila de oro. Maldito idiota. Hermione suspiró al ver la mirada de odio de Ron hacia Harry. Draco había dicho que estaba celoso y Hermione coincidió en que probablemente tenía razón. También dijo que lo superaría con el tiempo, y aunque esperaba que Draco estuviera en lo cierto, no podía confiar en ello. Ron, si bien era un buen amigo de Harry la mayor parte del tiempo, seguía teniendo un carácter explosivo y era capaz de guardar rencor como nadie. Por el bien de Harry, esperaba que recapacitara cuanto antes. Hermione subió a su habitación para prepararse para dormir. Había planeado bajar alrededor de las 9:30, cuando Harry regresaría. Él y Draco estaban recibiendo clases adicionales de defensa personal del profesor Moody, lo cual le pareció un detalle muy amable por parte del exauror, especialmente dadas sus circunstancias. El profesor Moody podría ser un poco excéntrico, pero sin duda sabía lo que hacía y no tenía ninguna duda de que sería de gran ayuda para Harry y Draco. Moody admitiría que estaba bastante impresionado con ambos chicos. Los hechizos de Malfoy parecían surgir con más facilidad, aunque pensaba que Potter tenía un poder más natural para ellos. Su capacidad lo sorprendía considerando la educación deficiente que habían recibido hasta ese momento. Sin embargo, había oído que el profesor de defensa del año anterior estaba a la altura, al menos en lo académico, aunque Lupin aparentemente no tenía entrenamiento formal en defensa fuera de Hogwarts y, debido a su condición, a menudo le costaba ser un profesor competente. Por supuesto, estaba seguro de que los alumnos no estarían de acuerdo con él, pero eran niños y, en realidad, no tenían ni idea de lo que hablaban la mitad del tiempo. Además, simplemente estaban comparando a Lupin con los dos profesores anteriores. Uno de ellos era un idiota tartamudo poseído por un señor oscuro y el otro un farsante que ni siquiera podía con una jaula de hadas de Cornualles. Ah, sí, había oído hablar de eso. Muy bien, chicos, buen trabajo, felicitó Moody a los dos alumnos de cuarto año con su habitual tono brusco. Harry y Draco dejaron caer sus varitas a sus costados, volviendo su atención a su profesor de defensa contra las artes oscuras. Ahora bien, ¿alguno de ustedes sabe cómo usar con éxito un amuleto de invocación? Draco levantó la mano, mientras que Harry negó con la cabeza y dijo, lo siento, no. De acuerdo. Malfoy, ¿podrías hacer una demostración para Potter? Draco esbozó una leve sonrisa y apuntó con su varita a una papelera que se encontraba a pocos metros. Sí, señor. Acción papelera. La canasta saltó instantáneamente del suelo y voló directamente a la mano de Draco, que la esperaba con ansias. Harry sonrió y felicitó a su amigo por un acto de magia impresionante. Buen trabajo, Malfoy. De acuerdo, Potter, inténtalo tú, ordenó Moody. Harry asintió, apuntando con su varita a un libro que estaba sobre el escritorio de Moody. Acción, libro. El libro se cayó del escritorio, golpeó el suelo y se deslizó hasta llegar a Harry. Lo siento, susurró Harry, bajando la cabeza y los hombros al ver que su hechizo había fallado. Deja de lamentarte, Harry, dijo Draco, estuvo bastante bien para ser la primera vez. Harry miró a su amigo, arqueando una ceja, ¿en serio? Tiene razón, intervino Moody. Lograste que el objeto viniera hacia ti, y ese es el objetivo del hechizo. Solo necesitas concentrarte un poco más. Visualiza en tu mente exactamente cómo quieres que llegue a ti, y eso debería ayudarte. Ahora inténtalo de nuevo. Harry asintió, alzando su varita. Con gran determinación, Harry apuntó de nuevo con su varita al escritorio de Moody. Respiró hondo y exclamó, acción pluma. Una pluma de ave que reposaba en un tintero se desprendió de su recipiente y salió disparada directamente hacia Harry, goteando tinta por todo el escritorio y el suelo a su paso. Draco se rió del desorden, pero también felicitó a su amigo. Moody gruñó en señal de aprobación. Aprendes rápido, Potter, y tus hechizos tienen mucho poder. Te irá muy bien.
Luego les indicó a ambos chicos que se sentaran, y así lo hicieron. Modi, sin embargo, permaneció de pie, pero dio unos pasos hacia los alumnos de cuarto año. Probablemente te estés preguntando por qué te pido que conozcas un hechizo así, cuando la mayoría no lo consideraría algo que usarías en un arsenal defensivo típico. La razón por la que quiero que conozcas este hechizo en particular es simple. Podría salvarte la vida. A mí me la ha salvado en varias ocasiones. Un oponente no esperará que invoques una roca para bloquear un hechizo si no puedes levantar un escudo lo suficientemente fuerte a tiempo, ni siquiera que uses el objeto como arma. Recuerdo una vez que acorralé a un mago tenebroso en un pequeño callejón mugle, a la vuelta de la esquina de la entrada del caldero chorreante, ya había derrotado a varios de sus compañeros en Nocturne y el callejón Diagon, pero de alguna manera se me escapó e intentó huir a las calles de Londres. Los ojos de Harry se abrieron de par en par mientras Modi continuaba con su relato, agitando dramáticamente las manos del exauror, con el rostro lleno de expresividad. Tenía que admitir que el tipo era un poco excéntrico, pero contaba historias increíbles. A estas alturas estaba exhausto, pero me negué a rendirme. Finalmente encontré al canalla escondido detrás de un par de contenedores en el callejón. Pude ver sus pies debajo. Tenía la ventaja y sabía que debía actuar rápido antes que él. Para no arriesgarme a llamar la atención de los mugles, opté por no lanzar hechizos, sino por un movimiento más sutil. Invoqué el contenedor de basura, no el que estaba frente a él, sino el que estaba detrás. El contenedor de basura de atrás lo aplastó contra el otro mientras se dirigía hacia mí. Era como la carne en medio de un sándwich de embutidos, o al menos lo era hasta que una de las ruedas se enganchó en una grieta grande y, a la velocidad que iba, bueno, acabó cayendo de plano sobre él, sobra decir que no pudo lanzar ni un solo hechizo en el callejón. Modi rió mientras se acercaba a los jóvenes magos. Sus ojos brillaban de una manera que a Harry le pareció casi amenazante, y la verdad es que le asustó un poco. Tuvieron que despegarlo del pavimento con una pala. Ambos chicos hicieron una mueca de asco ante la imagen que ahora les venía a la mente. Draco había visto cosas horribles en su vida, pero jamás había presenciado cómo un contenedor de basura aplastaba a un hombre. Ahora bien, continuó el profesor de defensa, retrocediendo un par de pasos y volviéndose hacia su escritorio, he preparado una lista de hechizos útiles para practicar. Algunos ya los conocerán, otros probablemente no, pero todos son bastante útiles. Con un movimiento de muñeca, 2 pergaminos volaron hacia los 2 chicos. Quiero reunirme con ustedes de nuevo, a la misma hora el miércoles, y repasaremos la lista. Los 2 chicos dieron las gracias a su profesor antes de salir de su despacho y regresar a sus dormitorios. Draco aún no estaba seguro de si Modi era el verdadero Modi o no. El tipo se comportaba como el Modi que recordaba en algunos aspectos, pero no en otros. Claro que, la verdad, no se habían acercado mucho la última vez. En cualquier caso, el hombre era realmente inquietante. Modi suspiró y se dejó caer sobre su escritorio. Sacó un frasco del cajón, se lo llevó a los labios y bebió un trago. Estarán bien, murmuró para sí mismo, y luego bebió otro trago. Estarán bien. XXX Draco se sentía fatal. Harry tenía razón. Esto estaba matando a su madre. Severus lo había llamado a su despacho el sábado por la noche, después de cenar. Cuando Draco llegó, encontró a su madre pálida, apoyada pesadamente en su padrino. En cuanto vio a su hijo, corrió hacia él, abrazándolo con fuerza, sin querer soltarlo. Temía que, si lo hacía, lo perdería para siempre. Deseaba con todas sus fuerzas llevárselo a casa, o incluso de vuelta a Francia, lejos de Hogwarts y de la locura de aquel torneo, pero no podía. Su hijo se había metido en un buen lío. Era un contrato mágico vinculante y la única forma de librarse de él era muriendo. ¿Qué has hecho?, sollozó ella, hundiendo la cabeza en su pálido cabello rubio. Mamá, por favor, no es tan grave. Sabía que sus palabras no le brindarían mucho consuelo, pero no creía que nada de lo que dijera lo haría. Soltando lentamente a su hijo, sus brillantes ojos azules penetraron en los grises de él. En este torneo muere gente, Draco. Estaré bien, mamá, de verdad. Narcisa se dejó caer en una silla cercana, frotándose los ojos cansados. ¿Qué te pudo haber convencido de hacer algo tan tonto?, susurró. ¿Es esto simplemente una forma de llamar la atención?, preguntó, mirando con dureza a su hijo. Si es así, debo decir que tenía una mejor opinión de ti. Draco se sentó en el asiento junto a su madre, le tomó la mano y la apretó suavemente para consolarla. Sinceramente, ni siquiera pensé que funcionaría. Sí, bueno, así fue, añadió Severus.
¿Fue algo que tú y Potter decidieron hacer juntos? Siseo. ¿Te convenció? Draco gimió, girando la cabeza bruscamente hacia su padrino. Harry no participó en el torneo. Alguien más puso su nombre en el cáliz. De hecho, estaba bastante enfadado porque yo participara. Severus puso los ojos en blanco con incredulidad, todavía demasiado cegado por el odio como para ver a Harry con claridad. Severus, sé que odias a Harry por culpa de su padre, pero en serio, supéralo. Narcisa se quedó sin aliento ante las duras palabras de su hijo. Severus entrecerró los ojos y negó con la cabeza. No tienes ni idea de lo que estás hablando, Siseo Snape. Sí, lo sé, dijo Draco, poniéndose de pie. Harry no es su padre, y creo que en el fondo lo sabes, pero simplemente no quieres admitirlo. Severus no respondió verbalmente, aunque sus sentimientos al respecto eran bastante claros, ya que apretó los labios con tanta fuerza que se le pusieron blancos, mientras que su rostro estaba enrojecido por la frustración y el enfado. Sabes perfectamente cómo creció Harry, Severus, continuó Draco, con la voz cada vez más alta. Su supuesta familia lo trató como a un maldito elfo doméstico. Llegó a Hogwarts buscando un lugar al que pertenecer, y desde el primer día no has hecho más que tratarlo como a un mini James Potter, aunque es obvio que no se parece en nada a él. James Potter está muerto, y lleva muerto más de una década. Descargas tu odio hacia un muerto en un huérfano maltratado. Deberías avergonzarte de tus actos. En lugar de eso, sigues engañándote a ti mismo pensando que es un mocoso arrogante al que le gusta romper las reglas, cuando cualquiera con 2 dedos de frente puede ver que no es así. No digo que sea perfecto, porque no lo es, ninguno de nosotros lo es, pero joder, Severus, yo soy más arrogante que él. Draco se volvió hacia su madre y la abrazó con fuerza. Estaré bien, lo prometo. Luego salió de la oficina de su padrino sin siquiera mirarlo. XXX Sirius jamás había sentido tantas ganas de maldecir a alguien. No podía creer que esos idiotas del ministerio estuvieran obligando a Harry a competir en ese torneo. Tenía 14 años, por no mencionar que ni siquiera había puesto su nombre en el cáliz. Se había preguntado si tal vez el chico Malfoy lo había hecho. También lo habían elegido, sorteando de alguna manera la restricción de edad, y quizás pensó que sería divertido tener a Harry con él. Todos, Remus, Harry e incluso Dumbledore, le aseguraron que no era así, pero Sirius simplemente no podía creer que el hijo de Lucius Malfoy fuera tan inocente y puro como todos decían. ¿Tienes alguna idea de cómo vas a superar al dragón?, preguntó Sirius. Harry tomó un sorbo de su jugo de calabaza y asintió. El director le había dado permiso para pasar la tarde con Sirius fuera de la escuela, algo que agradecía enormemente. Estaba harto de las miradas y los susurros. Casi todos lo consideraban un tramposo, incluso uno de sus mejores amigos. Hay varias maneras en que podría hacerlo. Podría intentar congelarlo. Aunque, si bien puedo realizar el hechizo, no sé si será lo suficientemente fuerte como para usarlo contra un dragón. Sirius exhaló un suspiro y, sacudiendo la cabeza, dijo, ¿qué más tienes? Bueno, alguien puede haber insinuado que invoque mi escoba y luego intente volar más rápido que esa cosa, pero, Harry, sé que eres valiente, pero eso no es algo que James hubiera intentado hacer. Harry rió, pero se encogió de hombros. No te preocupes, no lo voy a hacer. Tengo un montón de ideas, Sirius. Se me ocurrirá un plan, no te preocupes. ¿Que no me preocupara? Claro que se iba a preocupar. Harry ya había sufrido bastante en su corta vida. No necesitaba lidiar con esta mierda. De una cosa estaba seguro. Si Harry se metía en problemas, él estaría allí para rescatarlo, y si eso significaba enfrentarse al dragón él mismo, que así fuera, sin importar las consecuencias. XXX Draco estaba en la tienda de los campeones, junto a Harry, esperando su turno. Draco estaba preparado, o al menos eso se repetía a sí mismo. En realidad, no tenía ni idea de lo que Harry iba a hacer, pero estaba bastante seguro de que esta vez no pensaba usar su escoba. Pensaba que era mala suerte que, una vez más, Harry hubiera elegido al colacuerno húngaro, mientras que a Draco le había tocado el más manso de todos, el verde galés común. Krum había elegido al hocico corto sueco y a Mierda el bola de fuego chino. Antes de que comenzara la primera prueba, Draco se sorprendió con la visita inesperada de Hermione. Había venido a desearles buena suerte a él y a Harry. Se notaba que estaba preocupada por ambos. Sus ojos la delataban, pero hacía todo lo posible por disimularlo. No había necesidad de preocupar más a sus amigos. Ya tenían suficientes problemas sin tener que lidiar con sus tontas emociones. Ella le dio un abrazo a Harry. Rita Skeeter, la molesta mosca, grabó en vídeo.
Ya se había burlado de Harry en el Daily Prophet, igual que la vez anterior. Draco le había advertido a Harry, pero al parecer no le pareció tan importante una entrevista, o al menos no hasta que leyó lo que ella escribió en el periódico. Era casi palabra por palabra lo que había escrito en la vida anterior de Draco, con algunos comentarios añadidos sobre él y una insinuación poco sutil de que los dos poderosos jóvenes magos colaboraron para engañar al cáliz y conseguir que aceptara y eligiera sus nombres para el torneo. Una vez que la reportera, que había exagerado en sus declaraciones, salió de la tienda, se giró hacia Draco y no solo lo abrazó, sino que también lo besó. Fue en la mejilla, pero duró un poco más que el anterior, y a Draco le gustó bastante. Krum fue el primero, usando la misma táctica que la vez anterior y cegando al pobre dragón. La chica francesa fue la segunda, y Draco pensó que su táctica era bastante ingeniosa. Usó un hechizo de mandíbula fija, impidiendo que el dragón abriera la boca y le lanzara llamas. Luego, levitó todos los huevos, excepto el huevo dorado, hasta el extremo opuesto del estadio. El dragón no perdió el tiempo y se dirigió directamente hacia la mayoría de sus huevos. Con la espalda del dragón, ahora de espaldas a la chica, ella simplemente caminó hasta el huevo dorado, lo recogió y salió del estadio. Fue una estrategia brillante. Al oír el nombre de Draco, el joven Slytherin respiró hondo para purificarse y se volvió hacia su amigo. Bueno, esto es todo. Buena suerte, amigo, dijo Harry con una débil sonrisa. Tú también. Nos vemos pronto. Y con eso, Draco salió de la tienda y se dirigió a la arena. Draco respiró hondo y con fuerza, exhalando lentamente al pasar por las aberturas de la tienda. Intentando ignorar el repentino rugido de la multitud, dirigió su mirada hacia el gigantesco dragón verde que permanecía diligentemente junto a sus preciados huevos. A la enorme bestia no pareció importarle la ruidosa multitud que la rodeaba, mientras estiraba el cuello, permitiendo que una fresca brisa la envolviera. Draco sabía muy bien, sin embargo, que su serena actitud cambiaría drásticamente en el instante en que él se acercara a sus huevos, o al menos lo haría si ella lo veía. Con suerte, su plan funcionaría como esperaba y la dragona verde galesa ni siquiera lo vería venir. Sacando su varita y asomándose tras una roca, lanzó un hechizo que dejó una brillante línea roja desde su posición hasta el nido de huevos. El dragón no pareció percatarse del hechizo. A continuación, apuntó con su varita a una roca cercana y, con un movimiento de muñeca, ésta se transformó en un árbol grande, frondoso, verde e increíblemente alto. Con otro movimiento de muñeca, el árbol se multiplicó por 100, imitando un bosque natural que rodeaba el nido y al dragón. Luego, apuntó con su varita hacia sí mismo y, un segundo después, se veía tan verde como los árboles que lo rodeaban. De acuerdo, susurró Draco, apuntando con su varita hacia adelante. Hagámoslo, murmuró para sí mismo, y dando un paso silencioso hacia adelante, siguió el rastro rojo que lo conducía a su objetivo. Apenas un minuto después, localizó el nido de huevos. Sonrió triunfante al contemplar el huevo dorado entre los demás huevos de dragón, ligeramente más pequeños y de color azul claro. Casi se sorprendió de lo bien que había funcionado su plan. Hasta ese momento, todo había salido a la perfección. Podía ver al dragón, aún completamente ajeno a su presencia. La mirada del monstruo se dirigía hacia la multitud que vitoreaba. Parecía que empezaba a molestarse con el ruido de los espectadores y dejó escapar una bocanada de humo por las fosas nasales, pero sin llamas. Draco supuso que era una especie de advertencia. Era difícil irritar a un dragón verde galés, pero tenían un límite. Sin apartar la vista de la gigantesca criatura, Draco se inclinó lentamente, abrió ambas manos y las colocó a ambos lados del huevo dorado. Con un suspiro de alivio, Draco se dio la vuelta y regresó silenciosamente a través del bosque que había creado. Capítulo 51. Harry caminaba nervioso de un lado a otro mientras esperaba su turno. Se sobresaltó cuando una oleada de vítores rompió el silencio fuera de la tienda del campeón. Rápidamente anunciaron que Draco había completado la prueba en un tiempo asombroso y sin ningún fallo. Harry se sintió aliviado de que su amigo hubiera conseguido el huevo de oro con tanto éxito. Solo esperaba que su plan hubiera salido igual de bien. Aunque se sentía preparado, al menos en teoría, aún estaba el hecho de que se enfrentaría a un lagarto gigantesco que escupía fuego en cuestión de segundos. Fue en ese momento cuando deseó más que nunca que sus padres siguieran vivos. Podía imaginar a su padre diciéndole que pateara el trasero del dragón, y a su madre abrazándolo fuerte y diciéndole que estuviera a salvo. Sí, tenía a Sirius y Remus, e incluso a Molly y Arthur Weasley como modelos a seguir, pero simplemente no era lo mismo. El siguiente, Harry Potter.
Al oír su nombre, Harry exhaló un largo y profundo suspiro y salió lentamente de la tienda. Sus ojos se abrieron de par en par, presa del miedo, al ver por primera vez al colacuerno húngaro. El Gryffindor podía sentir cómo su corazón latía con fuerza en su pecho. Los ojos amarillos de la bestia escudriñaron el estadio, sus fosas nasales se dilataron con irritación y de ellas salieron anillos de humo. «Voy a morir», susurró para sí mismo. Harry no recordaba haber sentido jamás tanto miedo. Los dementores eran demonios horribles que absorbían el alma, pero al menos no podían incinerarte ni empalarte. Negando con la cabeza, Harry apartó sus miedos. Necesitaba ser valiente, fuerte y, con suerte, rápido. Con una respiración larga y profunda, y un movimiento de muñeca, el hechizo acción capa de invisibilidad salió de sus labios. Se agachó tras una gran roca y esperó conteniendo la respiración durante menos de un minuto, que le pareció una hora, antes de que finalmente llegara. Suspiró aliviado al ponerse la capa. «Bien, allá voy». Y tan despacio y tan silenciosamente como le fue posible, Harry Potter se dirigió hacia el nido de huevos. XXX Modi observó con interés cómo Potter se cubría con su capa de invisibilidad. «Eso no puede ser legal», resopló Karkaroff, el director búlgaro, visiblemente molesto con la sencilla pero ingeniosa estrategia de Potter. «Te aseguro que sí», dijo Albus con una sonrisa. «Los concursantes no pueden usar nada más que su varita», espetó Karkaroff, entrecerrando sus ojos oscuros al mirar al renombrado mago mayor. Modi resopló ante la estupidez de Karkaroff, lo que a su vez le valió una mirada fulminante del antiguo mortífago. «Al comienzo de la prueba tienes razón», explicó Modi, «no pueden llevar nada consigo excepto su varita. Sin embargo, una vez que comienza la prueba, pueden usar su varita como deseen, incluso para invocar o transfigurar objetos». Karkaroff no respondió más, solo gruñó y volvió la mirada hacia la arena. La sonrisa de Albus se amplió y, cuando Harry se quitó la capa para revelar el huevo dorado en la mano, toda la multitud estalló en un mar de vítores. El chico era valiente como su padre, pero inteligente como su madre. Una combinación perfecta. XXX Harry había sido claramente el ganador, con el tiempo más rápido y sin sufrir ningún daño, ni él mismo, ni el dragón, ni siquiera los huevos. Obtuvo 46 de 50 puntos posibles. Karkaroff, aún molesto por la destreza de Harry, se quejó en voz alta de que lo consideraba trampa y solo le dio un 6. Aimee había quedado en segundo lugar con el siguiente mejor tiempo y obtuvo 44 puntos. Draco estaba en tercer lugar con 43 puntos y Krum en último lugar con 38. Draco estaba feliz por la victoria de Harry, pero aún más porque su amigo no había sido perseguido por una dragona furiosa. Lo único que le sorprendió fue la reacción de Ron. Draco recordó que Ron y Harry se habían vuelto muy amigos después de la primera prueba, pero el pelirrojo parecía seguir resentido con Harry y lo ignoró por completo después de la prueba, yendo en cambio a hablar con su hermano Charlie, el domador de dragones. Draco negó con la cabeza decepcionado. Supuso que era porque esta vez Harry había hecho que conseguir el huevo pareciera sencillo y sin esfuerzo, aunque estaba lejos de serlo, lo que aparentemente hizo que los celos del pelirrojo se dispararan a nuevas alturas. No es que a Draco le importara Ron en lo más mínimo y estaba perfectamente contento de que la comadreja se mantuviera lo más lejos posible de su amigo. El problema era que le dolía a Harry. Ron era uno de sus primeros amigos y que alguien a quien habías llegado a considerar un hermano te abandonara de esa manera, Draco solo podía imaginar lo doloroso que era. XXX Narcisa abrazó a su hijo con todas sus fuerzas. Estaba bien. Estaba a salvo. Estaba vivo. Lloró en silencio mientras lo sostenía, aliviada pero aún temerosa de las pruebas que aún estaban por venir. Severus observó cómo Narcisa lloraba suavemente sobre el cabello de Draco y, a pesar de que la bruja de sangre pura y refinada había sido educada para abstenerse de las demostraciones públicas, se aferró a su hijo durante un buen rato. Draco hizo un trabajo increíble con la prueba. Su plan estaba bien pensado y era bastante ingenioso. Salió con el huevo y, lo más importante, sin un rasguño. Narcisa había estado teniendo pesadillas con Draco gravemente herido e incluso muerto, y aunque Severus no sufría tales pesadillas, compartía las mismas preocupaciones. Ambos estaban inmensamente aliviados con el resultado. Severus solo esperaba que el resto del torneo transcurriera igual de bien. XXX Hermione no había podido ver a Draco después de la prueba. Su madre se lo llevó rápidamente, pero claro, era de esperar. Debería estar con su familia en un momento así, además Harry la necesitaba. Ron seguía comportándose como un cretino y se negaba a hablar con Harry.
Sirius y Remus estaban allí para felicitarlo, por supuesto, al igual que la mayoría de la casa Gryffindor. Fred y George habían estado barajando ideas para una fiesta incluso antes de que empezara la prueba. Ahora que Harry había ganado el primer puesto, Hermione suponía que se debía en parte a que acababan de ganar mucho dinero. Al parecer, la victoria de Harry era muy improbable, y a Fred y George les encantan las apuestas arriesgadas. La sensibilidad de Hermione le decía que les diera una charla sobre esa idea. Al fin y al cabo, la gente necesitaba estudiar, pero después de ver la cara de Harry iluminarse con la idea, simplemente no pudo hacerlo. En lugar de eso, le dio un abrazo por el hombro a su amiga y le dijo: «Suena divertido». Harry la miró con extrañeza, sin esperar que dijera eso. «¿Qué?», dijo Hermione riendo, «te lo mereces». Harry simplemente se rió, sonrió y dijo: «Gracias, Hermione. Eres una gran amiga». XXX Hermione, sabes que normalmente apoyo tus ideas, que suelen ser brillantes, pero la pedo. ¿En serio? Draco negó con la cabeza, esforzándose al máximo por no soltar una carcajada. Había oído hablar de su absurda causa en su vida anterior. Todo el colegio la conocía. En aquel entonces, no se había callado lo estúpida que le parecía. Seguía pensando que era una tontería, aunque ahora al menos comprendía mejor el razonamiento de Hermione. SPU, Draco. Sociedad para la Promoción del Bienestar Élfico. Bien, ¿y qué es exactamente lo que esperas lograr con la pedo? Hermione sonrió y se inclinó sobre la pequeña mesa en la esquina de la biblioteca donde estaban sentados. Bueno, comenzó con entusiasmo, después de ver el trato horrible que recibieron los elfos el año pasado, pensé que tenía que hacer algo para detener el abuso indignante contra nuestras compañeras criaturas mágicas. Se me ocurrió esta campaña para cambiar su estatus legal. Estoy reuniendo a tantos miembros como puedo. Harry ya se inscribió. Tú también lo harás, ¿verdad? Aunque Draco consideraba la causa inútil, no se atrevió a decírselo. Supongo, pero, sinceramente, Hermione, no quiero desilusionarte, pero la mayoría no estará de acuerdo contigo en esto. Hermione se encogió de hombros mientras le entregaba la hoja de inscripción a su mejor amigo. Sacando su pluma, firmó en la tercera línea, justo debajo de la de Harry. El nombre de Hermione, por supuesto, estaba en la primera línea. Sé que es muy difícil, dijo Hermione con un suspiro, guardando la hoja de inscripción en su mochila, pero tengo que intentarlo. A la mayoría de los elfos domésticos los tratan más como esclavos que como sirvientes, y eso no es justo. Sabía que ella tenía razón. El trato que Lucius le daba a Dobby era un claro ejemplo de ello. Aún así, era difícil cambiar los ideales de una sociedad, especialmente en el mundo mágico. Culturalmente hablando, había una razón por la que su mentalidad seguía anclada en la Edad Media. Su madre había dicho una vez que la mayoría de los magos eran demasiado arrogantes para admitir que el cambio podía ser algo bueno. Es la vieja mentalidad de si no está roto, ¿para qué arreglarlo? Gracias, Draco. Mi objetivo es conseguir 10 miembros para finales de mes, dijo Hermione con una sonrisa. Draco dudaba que lo lograra, pero supuso que no perdía nada con intentarlo. Bueno, mucha suerte con eso. XXX Harry resopló mientras se sentaba junto a Draco en herbología, dejando caer su mochila al suelo a su lado. Al parecer, se acercaba un baile y no solo se vería obligado a bailar, sino que también tendría que ir acompañado. No quería tener pareja. Ya tenía suficientes problemas sin tener que impresionar a ninguna chica. ¿Estás bien, amigo? Harry se encogió de hombros y se giró hacia su amigo de Slytherin. ¿Has oído hablar del baile de Navidad? Draco simplemente asintió. ¿Sabes bailar? Draco asintió de nuevo. Supongo que ya le pediste a Hermione que fuera tu cita también, ¿verdad? Draco se aclaró la garganta y negó con la cabeza. No, no lo he hecho. Harry rió al notar un ligero rubor en las mejillas de su amigo. Bueno, será mejor que te des prisa. No sé si te has dado cuenta, pero Krum ha estado rondando mucho por ahí. Draco gimió mientras se pasaba la mano por el pelo rubio. Sí, lo había notado. No era inesperado. Ella había ido con él en la línea temporal anterior, aún así, no le entusiasmaba la idea de que repitiera esa experiencia. Bueno, ya veremos, dijo encogiéndose de hombros, restándole importancia al tema. ¿Y tú? ¿Tienes cita? Seguro que hay chicas por todas partes intentando conseguir una cita con el niño que sobrevivió. Harry resopló. No quiero ir con una fanática. ¿Podrías preguntarle a Ginny? La voz de Hermione sorprendió a ambos chicos mientras se sentaba junto a Draco. ¿Ginny? Preguntó Harry, desconcertado. Siempre sale corriendo de la habitación cuando estoy cerca.
Draco se rió mientras Hermione ponía los ojos en blanco. «Qué despistada», suspiró. «Ha estado diciendo que quiere ir, pero es demasiado joven a menos que un chico mayor se lo pida». Oí a Neville decir que estaba pensando en pedírselo, aunque creo que todavía no lo ha hecho. Draco sabía que Harry y Ginny no se habían hecho novios oficialmente hasta el final del 5º año. No pudo evitar preguntarse, si Harry hubiera invitado a Ginny al baile de Navidad, ¿se habrían hecho novios antes? Antes de que Harry pudiera siquiera considerar esa posibilidad, la clase fue llamada al orden y el tema cambió rápidamente a los fertilizantes. XXX Severus cerró lentamente la tapa y colocó la caja con cuidado en el cajón superior de su cómoda. Era oficial. Narcisa y Lucius estaban legalmente divorciados, al menos a ojos de los gobiernos franceses, tanto mugles como mágicos. Su plan era pedírselo en Nochebuena, pero se preguntó si era demasiado pronto. Dudaba que Lucius supiera siquiera del divorcio. Guardó el anillo en el cajón superior de su cómoda y lo cerró antes de salir de su habitación. Una pequeña pero tierna sonrisa se dibujó en sus labios mientras sus ojos se posaban en su amada. Narcisa estaba recostada en el sofá, bebiendo una copa de vino de hadas. Su largo cabello caía sobre su hombro en rizos sueltos. A veces, cuando la miraba y veía lo hermosa y refinada que era, casi no podía creer que fuera suya. Sus hermosos ojos azules se volvieron hacia él, y una dulce sonrisa adornó sus labios. ¿Qué te ha llevado tanto tiempo?, preguntó, dejando su vaso sobre la mesa. Disculpen, respondió Severus sentándose a su lado. Estaba pensando en algo. Narcisa soltó una risita mientras se incorporaba en su asiento. Debías de tener algo muy importante en mente, estuviste ausente más de 15 minutos. Severus se inclinó y le dio un largo beso en los labios. Así fue. Sin embargo, creo que he encontrado algo mejor para entretenerme por ahora. Entonces volvió a acercar sus labios a los de ella. XXX Harry, desesperado, decidió seguir el consejo de Hermione e invitar a Ginny al baile. Los ojos de la joven se abrieron de par en par, sorprendida, y con la boca abierta emitiendo una serie de extraños chillidos, finalmente asintió frenéticamente antes de salir corriendo. Harry lo interpretó como un sí y, a pesar de la extraña aceptación de Ginny, se alegró de haberse librado de la preocupación de tener pareja. Ahora solo le faltaba aprender a bailar. XXX Draco la encontró en la biblioteca, leyendo, lo cual no era nada raro. Sin embargo, su mejor amiga no estaba sola, sino charlando con el alto buscador búlgaro. Draco apretó los dientes con rabia cuando Hermione se rió de algo que dijo el chico extranjero. La biblioteca era sagrada para Hermione. Incluso durante sus conversaciones, apenas permitía que hablaran en voz alta, pero allí estaba, riéndose de algo que había dicho aquel idiota de ceja unida. Obligándose a respirar hondo y con calma, se acercó lentamente a Hermione. «Oh, hola Draco», dijo la alumna de 4º año de Gryffindor sonriendo a su mejor amigo. Draco le devolvió la sonrisa. «Oye, me preguntaba si podría hablar contigo un momento». «Claro». «¿Qué te preocupa?». Draco se aclaró la garganta, enderezó la espalda y preguntó. «En privado, si es posible». Asintiendo con la cabeza en dirección al campeón búlgaro. «Oh, claro». «Lo siento, Víctor», dijo mirando al chico mayor, ¿podrías darnos unos momentos, por favor? Fue todo lo que dijo antes de levantarse y, con una mirada de fastidio hacia Draco, caminar hacia las puertas principales y luego salir de la biblioteca. «Entonces», dijo Hermione, aún sonriendo a su amiga, «¿de qué querías hablar conmigo?». Draco se sentó en la silla junto a su amiga, bajó la mirada brevemente hacia el libro que tenía delante y notó que era un libro de encantamientos, pero no el libro de texto que les habían asignado. «Bueno», comenzó, aclarándose la garganta antes de volver a mirar a la morena, «me preguntaba, ¿ya tienes pareja para el baile?». Los ojos marrones de la chica de 15 años se abrieron desmesuradamente al oír su pregunta. Había esperado, rezado para que él se lo preguntara, pero no tenía muchas esperanzas. En ese momento, estaba bastante segura de que Draco solo la veía como una amiga. Mordiéndose el labio inferior, negó con la cabeza. No, todavía no. Draco dejó escapar un suspiro de alivio. Krum aún no se lo había preguntado. Bueno, bien. Me preguntaba si te gustaría ir conmigo, como amigas, por supuesto. Hermione exhaló un suspiro tembloroso antes de responder, con la mayor calma posible. Me encantaría. Draco sonrió, tomó su mano y la apretó suavemente. Genial. Lo pasaremos muy bien, Hermione, te lo prometo. Seguro que sí, dijo Hermione, eufórica.
Draco había dicho que irían como amigos, y aunque Hermione esperaba algo más, el simple hecho de que se lo pidiera ya superaba todas sus expectativas. Tenía la sensación de que Víctor había planeado pedírselo. Ginny comentó que creía que la razón por la que la seguía a todas partes era porque estaba intentando armarse de valor para preguntarle. Estaba muy agradecida de que Draco se lo hubiera pedido primero. Harry ya estaba harto de Ron. Hermione decía que Ron estaba celoso de que Harry hubiera sido elegido campeón y que por eso se comportaba de forma inmadura. Neville coincidió plenamente con ella. Draco, en cambio, decía que Ron era un cretino y que no valía la pena, aunque siempre había pensado lo mismo. Hasta ese día, ni siquiera se le había ocurrido tomar en serio las palabras de su amigo de Slytherin. Sabía que Ron tenía sus problemas, pero ¿quién no? Además, Ron era su primer amigo de verdad. Sí, no se llevaban bien en ese momento, pero él no había planeado renunciar a su amistad por completo, al menos no hasta hace poco. Al principio, después de todo el fiasco del nombre de Harry saliendo del cáliz de fuego, Ron prácticamente ignoraba a Harry. A veces le lanzaba una mirada de desprecio, pero nada más. Sin embargo, todo cambió cuando Ron descubrió que Harry había invitado a Ginny al baile de Navidad. De repente, Ron empezó a tratar a Harry como si fuera Draco, como si fueran enemigos, y eso hirió a Harry más de lo que aparentaba. «Aléjate de mi hermana», gritó Ron, con el rostro enrojecido por la ira y a escasos centímetros de Harry. «Ron, te estás portando como un idiota», siseó Ginny, agarrando el brazo de su hermano e intentando alejarlo de Harry. «No», espetó Ron, zafándose del agarre de su hermana. «¿No lo entiendes, Gin? Es un tramposo, y todo para llamar aún más la atención». Al parecer, ser el niño que sobrevivió no era suficiente, ahora también tenía que ser campeón de Hogwarts, junto con Malfoy. «Dime, Potter, ¿te ayudó Malfoy a hacer trampa? Los dos están metidos en esto, ¿verdad? Le están quitando el puesto que le corresponde a alguien como Alicia o Cedric, que realmente se lo merecían». «Ron, ya basta. Para allá», exigió Ginny. Quería mucho a su hermano, pero en ese momento deseaba lanzarle un hechizo que lo dejara aturdido. «No, Gin. No lo haré. No dejaré que te arrastre al lado oscuro, no lo haré». «Creo que Ron tiene razón», dijo Seamus asintiendo con aprobación. «De alguna manera tuvo que haber hecho trampa». «Él no hizo trampa», defendió Hermione a su amigo. «Bien», dijo Cormac, que estaba sentado en una de las mesas redondas de la esquina, con un tono claramente sarcástico. Se puso de pie y se abrió paso entre la multitud de Gryffindor hasta llegar junto a Ron. «Y tú tampoco, novio de Slytherin, Malfoy». «Estoy contigo, Ron», añadió, colocando una mano sobre el hombro de Ron. «Él no es mi novio», dijo Hermione un poco demasiado rápido. «Y no me engañó, ni siquiera pensó que funcionaría». «Como sea», dijo Cormac poniendo los ojos en blanco. «Esto es ridículo», dijo Harry finalmente. «Sí, Draco puso su nombre en el cáliz, como mucha otra gente. Yo, en cambio, no lo hice. Pero, sinceramente, no me importa lo que pienses tú ni nadie más». Luego dirigió su mirada a Ginny. «Aún así, me gustaría ir al baile contigo. Espero que tú también». Ron gritó un «de ninguna manera». Pero a la pelirroja de tercer año no le importó en absoluto. Apartando a su hermano, se dirigió hacia el chico que le gustaba mucho y, armándose de valor, extendió la mano y le tomó la suya. «Claro que sí, Harry. Te creo y no me importa lo que diga Ron ni nadie más». Ron abrió la boca para seguir diciendo tonterías, pero para su desgracia, aunque Cormac y Seamus estuvieran de acuerdo con él, sus hermanos gemelos mayores no, así que en lugar de palabras, salieron de su boca unos graznidos estridentes. Inmediatamente se tapó la boca con la mano, se giró y fulminó con la mirada a Hermione, sabiendo perfectamente que ella le había lanzado un hechizo similar a Pansy. «No me mires, ni siquiera tengo la varita fuera», se defendió Hermione. Harry no se quedó a ver qué pasaba después. En cambio, alejó a Ginny, que aún le cogía de la mano, de la multitud de estudiantes y la sacó de la sala común. Más tarde supo que los gemelos se habían atribuido el mérito de la broma e incluso ante la amenaza de McGonagall de una semana de castigo con Filch, se negaron a enmendarla. De todas formas, el efecto desapareció 4 días después. Aunque Harry aún contaba con sus amigos cercanos, Hermione, Draco e incluso Neville, parecía que la mayor parte de Gryffindor seguía en su contra. Hermione le había dicho que probablemente la probabilidad era de 50-50, pero él supuso que al final no importaba. Lo único que realmente quería era sobrevivir al maldito torneo. Le daba igual si ganaba o perdía.
Por ahora, simplemente seguiría ignorando a Ron y a cualquiera que estuviera en su contra, y aunque esperaba que Ron recapacitara y entrara en razón, a estas alturas no se hacía muchas ilusiones. XXX Sirius entró en la biblioteca de Hogwarts, un lugar al que solo había ido por absoluta necesidad cuando era estudiante. Esta vez, sin embargo, estaba allí para ver a Harry. Primero había ido a la sala común, pero no estaba allí. Por suerte, uno de sus compañeros de dormitorio le dijo que había ido a la biblioteca con Hermione, y no tuvo que pasar horas deambulando por el castillo buscándolo. Apenas había dado unos pasos dentro de la biblioteca cuando la bibliotecaria, la señora Pince, lo vio y entrecerró los ojos al instante. Sirius supuso que no debería haber esperado otra cosa. No era precisamente amigo de la biblioteca. ¿Qué haces aquí?, espetó ella. Sirius sonrió mientras se apoyaba en el mostrador de la caja. Vengo a ver a mi ahijado. ¿Por casualidad sabrá dónde está sentado? En la esquina izquierda, cerca de la sección de historia. Te sugiero que te calles mientras estés aquí, porque no me importa la edad que tengas, te echaré a patadas si interrumpes mi biblioteca de alguna manera, Sirius Black. Sirius soltó una risita, saludó a la bibliotecaria y se dirigió hacia la sección de historia. Cuando Sirius dobló la esquina entre los estantes 126 y 127, oyó a unos niños charlando. Uno era su ahijado y el otro Draco. Sirius tenía sentimientos encontrados respecto al chico de Slytherin. Por un lado, le había quedado muy claro, por el tiempo que había pasado con él como Iago, que Draco no se parecía en nada a su padre. Era un sangre pura tradicional en sus modales y en su forma de comportarse y presentarse en público, pero al mismo tiempo era el mejor amigo de Hermione y, de hecho, la había defendido en varias ocasiones por ser hija de muggles. Sin embargo, era un Malfoy y, por alguna razón, le costaba mucho superarlo. Remus le había recordado amablemente que estaba siendo increíblemente hipócrita, considerando la pésima reputación de su familia, pero que sus amigos veían más allá de su apellido y sabían que, en el fondo, era buena persona. Aunque Sirius no se lo admitió a Remus, sabía que su amigo tenía razón. Sigo pensando que deberías haberle echado un hechizo a Weasley, oyó decir a Draco Sirius. Créeme, quería hacerlo, pero ¿de qué sirvió realmente?, respondió Harry con un suspiro. Harry, se supone que es tu mejor amigo, pero cuando más lo necesitas te abandona por completo. Y encima, se enfurece porque invitas a Ginny al baile, y delante de toda la sala común de Gryffindor. Harry, es un auténtico imbécil. No necesitas ese tipo de estrés ahora mismo. Tiene razón. Harry se quedó perplejo al oír la voz de su padrino. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Sirius. ¿Qué haces aquí? Oh, simplemente me apetecía hacer una visita. El exconvicto se sentó en el borde de la mesa donde trabajaban los dos chicos. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Deberes de transformaciones, respondió Draco. ¿Cómo has estado, Sirius? Hace tiempo que no te veía. No está mal, Draco, no está mal. Estoy ocupado tratando de poner mi vida en orden. ¿Y ustedes, chicos? Campeones del torneo de los Tres Magos, deben estar muy ocupados. Draco asintió, al igual que Harry. Moody nos ha estado ayudando, interrumpió Harry. Sirius arqueó una ceja. Eso era nuevo para él. ¿Es así?, preguntó mirando alternativamente a los dos chicos. ¿Cuánto tiempo lleva ocurriendo esto? Desde que eligieron nuestros nombres, explicó Harry, hemos estado trabajando mucho en habilidades defensivas, pero últimamente nos ha hecho practicar más ofensivas. Estamos aprendiendo muchísimo. Mucho más que con cualquier otro profesor de defensa, eso seguro. Draco soltó una risita burlona. Eso seguro. El tipo está, bueno, un poco raro, pero sabe lo que hace. Draco aún no estaba seguro de si Moody era realmente el verdadero Moody o Barty Crouch Jr. Disfrazado, pero fuera quien fuese, les estaba enseñando a él y a Harry cosas que sin duda nunca aprendió en sus 7 años en Hogwarts, o incluso después. Lo cual tendría sentido si quería que Harry ganara, pero ¿por qué invitar también a Draco? ¿Era porque era muy amigo de Harry? ¿Consideraba Crouch a Draco un traidor y quería darle una lección? Si Potter no ganaba, al menos tenía al hijo traidor de Malfoy para matar. Supuso que tendría que esperar y averiguarlo. XXX Hermione suspiró satisfecha mientras colgaba su nuevo vestido en el armario. Había llegado esa misma mañana, junto con la paga mensual que le enviaban sus padres. Era precioso, mucho más de lo que esperaba. Le había escrito a su madre contándole que Draco la había invitado al baile y que tenía una idea del vestido que quería, pero que no encontraba nada que le gustara en Hogsmeade.
El vestido que su madre había elegido era azul vígaro, de una tela vaporosa que le llegaba hasta los tobillos. Era precioso. Ahora solo tenía que decidir qué iba a hacer con su pelo. Tras cerrar la puerta del armario, cogió su mochila de la cama y bajó a la sala común. XXX Draco nunca se había reído tanto en su vida. Al parecer, los gemelos Weasley no estaban satisfechos con la venganza que habían planeado para su hermano pequeño. Llegó en el desayuno. Un sobre grande y rojo, dirigido a Ron Weasley. Draco recordó el aullador que Molly Weasley le había enviado a Ron en su primera vida. Cuando esa mujer se enfadaba, era como oír el chillido de una Banshee. En cuanto Ron vio el sobre rojo oscuro, decidió intentar escapar. Un rápido hechizo congelante de Ginny lo impidió. La menor de los Weasley, con una prominente sonrisa en los labios, tuvo el honor de abrir el sobre. Ronald Weasley. ¿Cómo te atreves a tratar así a tu mejor amigo? Estoy absolutamente horrorizada por tu comportamiento. Cuando tus hermanos y hermana me escribieron y me contaron cómo te has comportado, casi me salía el humo por las orejas. Sabes que Harry es todo lo contrario a alguien que busca llamar la atención. Te ha dicho una y otra vez que lo único que quiere es tener una vida normal y feliz. ¿Por qué siquiera considerarías acusarlo de algo así? Despreciable. Y en cuanto a Ginny, que va al baile con Harry, tiene suerte de tener a un hombre tan guapo que quiera acompañarla. En cuanto a ti, ni te molestes en buscar pareja, no irás. No voy a malgastar el dinero que tu padre ha ganado con tanto esfuerzo comprándote vestidos de gala cuando le das la espalda a los que más quieres. Harry es como de la familia. Le debes una disculpa enorme a Harry. En Ronald Bilbus Weasley te disculpas con él en este mismo instante. Estoy avergonzada, muy avergonzada. Y cuando su diatriba finalmente terminó, la carta se rompió en docenas de pedacitos y cayó sobre la mesa. La sala entera quedó en completo silencio durante unos 10 segundos. Harry miró a Ron a Harry entonces, Ron Weasley, a un estilo muy poco Gryffindor, salió disparado del gran comedor como un duende con las alas en llamas. Fue entonces cuando el salón estalló en una carcajada, bueno, todos excepto el niño que sobrevivió, que cerró los ojos y agachó la cabeza para que nadie viera las lágrimas que se le acumulaban en los ojos.